hablar acerca de los números de oxidación, que es como nuestro tema introductorio. Y pues quizás muchos de ustedes hayan escuchado acerca de esto, o si no, pues estén preguntando pues qué es un número de oxidación, ¿no? Los números de oxidación se definen como la carga imaginaria que tendría un átomo si se cuentan sus electrones de acuerdo a un conjunto acordado de reglas. Esto quizás es un tanto rebuscado, pero básicamente los químicos utilizan los números de oxidación para crear compuestos. Esta definición está brindada... A ver, permítame. Esta definición que tengo aquí está brindada por la IUPAC. ¿Y quién es la IUPAC? La IUPAC es un organismo dentro de la química pura y aplicada, que se encarga de dar este tipo de definiciones, entre otras cosas, como por ejemplo también la nomenclatura. ¿Cómo se expresan los números de oxidación? En general, en un compuesto no es necesario que nosotros le pongamos estos numeritos. Sin embargo, si queremos expresarlos, se ponen arriba del compuesto como +1 o -2, según el tipo de número que tenga. A lo mejor algunos de ustedes los han visto como uno más, pero según la IUPAC esto es erróneo, ya que los que se expresan así con el signo después del número son los aniones o los cationes. Y para que no exista ese tipo de confusiones, el signo se pone antes que el número. Para determinar estos números de oxidación, digamos que en la tabla periódica ya están dados algunos, pero hay elementos, no sé, como el nitrógeno, que tienen más de un número de oxidación. Entonces, nosotros, ¿cómo sabemos cuál es el que vamos a utilizar? Pues para ello existen ciertas reglas que nos van a ayudar a determinar esto. Bueno, reglas o instrucciones, como ustedes las quieran llamar. La primera es que todos los átomos que se encuentran en estado elemental, es decir, sin combinar, que estén completamente puros, tienen un número de oxidación de 0. Por ejemplo, el hierro, si está así solito, va a tener un número de oxidación 0. El flúor, que aunque es un átomo que es diatómico, es decir, que son dos moléculas, igual su número de oxidación va a ser 0. El cloro 2 también, el oxígeno 2 también. Su número de oxidación siempre va a ser 0. Esto a menos que sean iones, es decir, si son aniones, si están cargados de manera positiva o negativamente. En estos casos adoptan el número de oxidación de la valencia, como por ejemplo el hierro 2 más, su número de oxidación va a ser +2. El cloro menos, su número de oxidación va a ser -1. No sé si hasta aquí hay alguna duda con respecto a esta parte. Bueno, seguimos. Nuestra segunda nos indica que los elementos alcalinos, o es decir, los del grupo 1 de la tabla periódica, que en este caso son el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio, al hidrógeno no se incluye en esta regla, pero todos estos sí. Siempre, siempre, siempre que estén combinados con otro elemento, va a tener un número de oxidación +1. Y es aquí donde viene la parte interesante acerca de cómo vamos a sacar el número de oxidación. Pues tenemos este compuesto, NaS, que si bien nosotros no sabemos con qué número de oxidación trabaja el azufre, sí conocemos que el sodio, por pertenecer al grupo 1 y porque son las normas, siempre va a trabajar con +1. Entonces, este número de oxidación que tenemos, los vamos a multiplicar por las moléculas de sodio que, pues, con las que se está trabajando. En este caso es sodio y se tienen 2 moléculas, entonces se va a multiplicar por 2. Si fueran 3 moléculas, se multiplicaría por 3, si fueran 4 por 4 y así sucesivamente. De tal manera que nos va a dar que nosotros tenemos +2. Ojo aquí, este no es el número de oxidación, no, sino que es el número de oxidación por las 2 moléculas. El número de oxidación fundamental del sodio cuando está combinado es +1. Pero el +2 nos sirve para poder determinar el número de oxidación del azufre. Entonces, planteamos una ecuación de alguna manera que sería +2 más X, que es básicamente el número de oxidación que desconocemos, y esto, como es un átomo neutro, siempre, siempre, siempre va a estar igualado a 0. Entonces, ¿qué procede? Despejamos a la X, es decir, este 2 que está positivo lo pasamos del otro lado de la igualdad con el signo contrario, en este caso negativo, y nos da -2. En este caso nos está indicando que como nada más es una molécula de azufre, el azufre va a estar trabajando con un número de oxidación de -2.
No sé si tengan alguna duda de esto. Bueno, sigamos. La otra norma que entra dentro de la misma es que el grupo de los alcalinotérreos, es decir, el grupo 2 de la tabla periódica, siempre va a trabajar con +2 si se encuentra combinado, porque al igual que como lo mencionamos en la anterior diapositiva, si el elemento está solito, su número de oxidación va a ser 0, pero si está combinado con algún otro, su número de oxidación va a ser +2. En este caso, abarcaría a los elementos que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio. Todos estos, siempre, 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 su número de oxidación va a ser +2. Y aquí tenemos otro ejemplo, que es el magnesio combinado con el azufre. Nuevamente, no conocemos con qué número de oxidación está trabajando el azufre. Sin embargo, sí sabemos que el número de oxidación del magnesio, como se encuentra en el grupo 2, es +2. Y como nada más es una molécula, es como si estuviéramos multiplicando +2 por 1, pues nos va a dar +2. Entonces, tenemos nuevamente nuestra ecuación, +2 más x es igual a 0. Despejamos la x y pasamos este número del otro lado de la igualdad con el signo contrario, de tal manera que nos queda x es igual a -2, lo que nos estaría indicando que nuestro azufre está trabajando con un número de oxidación de -2. Nuestra tercera regla, como ya les había comentado, el hidrógeno, aunque se encuentra en el grupo 1, no sigue esta regla de que siempre trabaja con +1, sino que también puede estar trabajando con un número de oxidación -1. Esos son los únicos dos números con los que puede estar trabajando el hidrógeno, -1 y +1. El hidrógeno combinado con un metal tiene un número de oxidación de -1. Estos también se conocen como hidruros. Por ejemplo, tenemos el hierro con el hidrógeno 3. Sabemos que el hierro es un metal. No conocemos el número de oxidación. Sin embargo, sí sabemos que el número de oxidación del hidrógeno cuando está con un metal es -1. Entonces, hacemos nuevamente lo mismo. -1 por 3, esto va a ser igual a -3. Entonces tenemos x menos 3 es igual a 0. Despejamos nuestra x y nos va a quedar que el hierro, como nada más es una molécula, va a estar trabajando con +3 o con 3. Por otra parte, el hidrógeno combinado con un no metal, que también se conocen como ácidos, tiene un número de oxidación +1. Por ejemplo, bueno, no siempre son ácidos, pero cuando esté con un no metal va a ser +1. Por ejemplo, tenemos el CH4. Sabemos que el carbono es un no metal, entonces no conocemos el número de oxidación del carbono, sin embargo, sí sabemos el número de oxidación del hidrógeno. Por lo que el +1 lo vamos a estar multiplicando por 4, de tal manera que nos va a dar +4. Y otra vez planteamos nuestra ecuación. X más 4 es igual a 0. Despejamos la x de tal manera que nos va a quedar x es igual a -4, lo que indicaría que nuestro carbono está trabajando con -4. El oxígeno generalmente, y según la IUPAC también, va a estar trabajando con -2. En realidad, en los óxidos siempre va a trabajar con -2 y en los peróxidos con -1. Pero los peróxidos son como un caso muy particular porque generalmente no se encuentran. Generalmente siempre se observa con los óxidos, que sería -2. Y aquí un tip o alguna manera de que podamos reconocer la diferencia entre un peróxido y un óxido es esto. Por ejemplo, si tenemos 2 moléculas de sodio y 2 moléculas de oxígeno, sería fácil de reducirlo, ¿no? Para que nos quedara nada más una molécula de sodio y una molécula de oxígeno, porque tienen el mismo subíndice, de manera que si lo dividimos entre 2 nos queda NaO. Sin embargo, al ser un peróxido nunca se puede reducir, de tal manera que si vemos esta estructura, quiere decir que se está tratando de un peróxido. Ok, entonces repetimos los mismos pasos con los que ya habíamos estado hablando. Sabemos que el oxígeno, cuando está en un peróxido, y ubicamos que esto es un peróxido porque no está reducido, se multiplica, bueno, trabaja con -1 y a su vez esto se multiplica por 2 porque son 2 moléculas de oxígeno. Entonces nos va a dar -2. Nuevamente volvemos a plantear nuestra ecuación, que sería x menos 2 es igual a 0.
Despejamos X y nos va a quedar positivo, positivo 2. Sin embargo, como se tienen dos moléculas del otro elemento con el que está trabajando, en este caso el sodio, sería más 2 entre 2 nos va a dar más 1. Y esto coincide con la segunda norma de la que habíamos estado hablando, que todos los elementos que pertenecen al grupo 1, entre ellos se encuentra el sodio, siempre va a estar trabajando con un número de oxidación más 1. Por otra parte, tenemos a los óxidos, que los óxidos van a estar trabajando con menos 2. Entonces, tenemos digamos, la misma estructura de alguna manera, la estructura fundamental, pero diferente, porque aquí ya tenemos un 2, pero en el oxígeno ya no hay nada. Volvemos a plantear de la misma manera. Sabemos que el oxígeno, como en este caso es un óxido, va a estar trabajando con menos 2, de tal manera que X menos 2, que es el número de oxidación de nuestro oxígeno, nos va a dar 0. Despejamos la X, pasamos del otro lado de la igualdad este numerito con el signo contrario y nos va a dar 2 positivo. Nuevamente tenemos dos moléculas de sodio, entonces ese más 2 lo dividimos entre 2 y nos va a dar más 1. Y ahora, los oxiácidos. En los oxiácidos, el hidrógeno siempre va a trabajar, son compuestos que están conformados por hidrógeno, oxígeno, y en este caso, el hidrógeno siempre va a estar trabajando con un más 1 positivo, bueno, más 1, y el oxígeno con menos 2, siempre, siempre. Esto es fundamental. Entonces, aquí tenemos el caso del ácido sulfúrico, que es H2SO4. El H, como sabemos, porque la regla nos lo dice, va a estar trabajando con más 1 y tenemos dos moléculas. Entonces, ese más 1 va a estar multiplicado por 2, de tal manera que nos va a dar más 2. El oxígeno, por nuestra reglita, sabemos que va a estar trabajando con menos 2. Entonces, ese menos 2 se multiplica por las 4 moléculas que aquí tenemos y nos va a dar un menos 8. Es decir, vamos a volver a plantear nuestra ecuación para saber con qué número está trabajando el azufre. Más 2 más X, que vendría siendo nuestro azufre, menos 8 de nuestro oxígeno, nos va a dar 0. Despejamos la ecuación, es decir, pasamos este más 2 del otro lado de la igualdad con signo contrario, de tal manera que nos queda menos 2, y este menos 8 también lo pasamos del otro lado de la igualdad con el signo contrario, de tal manera que nos queda más 8. Hacemos la operación, 8 menos 2 nos da 6 positivo, lo que nos indicaría que nuestro azufre está trabajando con más 6. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de esto, no sé si alguien tenga alguna duda. No. Muy bien. Entonces vamos a continuar con los ejemplos para que sea un poco más, para que quede un poquito más claro. Tenemos este compuesto. Está el potasio, está el cloro y está el oxígeno. El potasio se encuentra en nuestro, miren, aquí se encuentra el potasio en nuestro grupo 1 de la tabla periódica, lo que indica que está trabajando con un número de oxidación más 1. El oxígeno, pues sabemos que como está en este compuesto, está trabajando con un número de oxidación de menos 2. Sin embargo, del cloro no sabemos con qué está trabajando, pero esos datos que tenemos son suficientes para que nosotros podamos calcularlo. Es decir, tenemos una molécula de potasio, que sería más 1. Del oxígeno tenemos 3 moléculas, entonces este menos 2 lo vamos a multiplicar por 3, de tal manera que nos va a quedar menos 6. Nuevamente planteamos nuestra ecuación, más 1 más X, que es del cloro, que desconocemos con qué número de oxidación está trabajando, menos 6 es igual a 0. Pasamos los números del otro lado de la igualdad con el signo opuesto, de tal manera que nos va a quedar el 6 positivo y el 1 negativo. Hacemos la operación y nos va a dar más 5. Es decir, el cloro va a estar trabajando con más 5. Aquí tenemos otro elemento, este es un poquito más curioso, que es el sulfato con el cobre. Nosotros no sabemos con cuánto está trabajando el cobre, ni sabemos con cuánto está trabajando el azufre. Sin embargo, algo que sí sabemos, bueno, esto es como una norma de los oxiácidos,
es que este SO4 proviene del ácido sulfúrico, bueno, de este elemento que es H2SO4. Entonces, mediante este elemento nosotros podemos determinar cuál es el número de oxidación con el que está trabajando el azufre y va a ser el mismo número de oxidación con el que se esté trabajando aquí arriba. En este caso, primero sacamos los números de oxidación del azufre, porque nosotros sabemos el número de oxidación del hidrógeno y sabemos el número de oxidación del oxígeno. Entonces es posible que nosotros lo determinemos aquí. Es decir, vamos a multiplicar más 1 por 2 moléculas, nos va a dar más 2. Y luego el oxígeno, menos 2 por 4 moléculas, nos va a dar menos 8. Planteamos nuestra ecuación, 2 más x menos 8 es igual a 0. Despejamos la ecuación y nos va a quedar que x es igual a más 6. Es decir, que el azufre va a estar trabajando con un número de oxidación de más 6. Una vez conociendo eso, ahora sí podemos calcular el número de oxidación del cobre. Entonces, tenemos que el azufre es más 6, el hidrógeno va a ser menos 8 por esto mismo, porque son 4 moléculas de hidrógeno y menos 2, que es su número de oxidación, nos va a quedar menos 8. Nuevamente hacemos nuestra, digamos, nuestra ecuación, más 6 más x, que es el número de oxidación del cobre, que nosotros no conocemos, menos 8 es igual a 0. Despejamos la ecuación, nos queda más 8 menos 6 y x es igual a más 2. Es decir, el cobre va a estar trabajando con más 2. Y aquí tenemos uno que quizás se ve un poquito más aparatoso, pero en realidad es muy simple. Tenemos un subíndice de 2 que está cubriendo a esta parte, al fósforo y al oxígeno. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar ese 2 por cada uno de los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. Al hierro no lo vamos a contemplar porque el hierro está fuera del paréntesis. Entonces, nuestra fórmula nos va a quedar como hierro 3, fósforo 2, oxígeno 8. Y nuevamente, nosotros no conocemos ni el número de oxidación del hierro ni el número de oxidación del fósforo, pero por los oxiácidos sabemos que existe este compuesto que es H3PO4 y sabemos con qué número de oxidación trabaja el hidrógeno y sabemos con qué número de oxidación trabaja el oxígeno. Entonces hacemos lo mismo, el más 1 lo multiplicamos por 3, el menos 2 lo multiplicamos por 4, planteamos nuestra ecuación de tal manera que nos va a quedar que el fósforo está trabajando con más 5 y este fósforo es el mismo que está aquí. Entonces, ahora sí, ya podemos calcularlo. Vamos a multiplicar más 5, que es el número de oxidación del fósforo, por 2 moléculas que nos está indicando nuestro compuesto ya desarrollado y nos va a dar más 10. Y luego multiplicamos el oxígeno, menos 2 por 8 moléculas que nos está indicando nuestro compuesto ya desarrollado y nos va a dar menos 16. Nuevamente planteamos la ecuación para saber con qué está trabajando el hierro, de tal manera que nos queda menos 16 más 10 más x es igual a 0. Despejamos la x, pasamos del otro lado de la igualdad y nos va a quedar más 16 menos 10 es igual a más 6. Y como tenemos 3 moléculas de hierro, ese más 6 lo vamos a dividir entre 3 para sacar el número de oxidación del hierro. Y nos va a quedar más 2. Quiere decir que nuestro hierro va a estar trabajando con más 2. Y ahora traje aquí unos ejercicios para que realicemos entre todos. Entonces, no sé si alguien quiera hacer uno. Si quieres, por el tiempo, nada más hay que dejar que hagan uno. Sí, sí, el que guste, solamente que levante la mano. Uno tal vez que nos va a ayudar también para la segunda parte. Tal vez el F. El F podría ser. Alguien que le gustaría o que pensara más o menos qué número de oxidación tendría el hierro ahí. ¿Sería más 2? Efectivamente, porque como ya lo habíamos mencionado, el oxígeno está con un metal, entonces va a estar trabajando con menos 2 y al hacerse la ecuación nos va a resultar un más 2.
No sé si alguien tenga alguna duda de cómo llegamos a esto, cómo se sacó esto, o si tenga alguna duda en general. Bueno, vamos a continuar. La importancia de los números de oxidación, porque pues a lo mejor ustedes se estarán preguntando, y pues, ¿eso de qué me sirve o para qué? Pues en realidad son muy vitales, son muy importantes, porque con los números de oxidación, como ya les había mencionado, se pueden realizar los compuestos, nos permiten la formación de diferentes compuestos, ya que el número de oxidación indica los electrones que se tienden a ceder o a recibir cuando está formulado con un enlace. Pero recuerden, el número de oxidación es algo imaginario, no necesariamente representa la carga real. Y aunado a ello, los números de oxidación nos permiten nombrar a los compuestos o adentrar dentro de la nomenclatura de los compuestos. Tengo una actividad de estrella que vendría siendo esta parte, determinar los números de oxidación de los diferentes compuestos.